Hola, hace tiempo que tenía ganas de compartir la historia de mi mamá. También tengo muchas ganas o me gustaría escribir un libro de su vida, pero eso realmente no sé si se va a dar, pero sí me gustaría registrarlo aquí. ¿Por qué quiero hacer esto? Es porque, como dice el título, la vida de mi mamá es lo que más ha influenciado en mi vida. Por eso quiero contar su historia y así también compartir por qué yo pienso y soy como soy. Influenciado en algunas cosas tanto para bien como para mal, porque bueno, uno hereda también las cosas de los padres. En resumen, entonces quiero hacer como una pequeña biografía de ella desde su inicio. Obviamente yo no sé todos los detalles porque no estuve ahí, entonces todo lo que puedo compartir es un poco lo que ella me contó, un poco lo que han contado familiares. Entonces, todo parte, bueno, mi mamá viene, todo ocurrió en Ovalle, en la cuarta región de Chile. Ella viene de una familia de muchos hermanos, eran 12, sí, creo que sí, eran 12. Eh, y bueno, no voy a contar muchos detalles de la familia de ella, por obviamente respeto a la familia, pero voy a solo contar lo que mi mamá me contó en relación a ella. Ella era una de las más chicas y me contaba que como era una de las más chicas, en esos tiempos, en esos años, ella nació el 63, creo, si no me equivoco. En esos años la familia chilena era una, como, ¿cómo decirlo? Con un pensamiento de que, bueno, hay que tener muchos hijos, la mujer se queda en la casa, tiene que trabajar, las mujeres no estudiaban, por ende tampoco eran profesionales. Y los niños, digamos, venían así porque era parte de la naturaleza y los niños venían y ya. La cosa es que mi mamá me cuenta que de chica ella no pertenecía a la iglesia ni nada, pero mi abuelita, o sea, su mamá, cuando mi mamá tenía como 8 años más o menos, creo que la abuelita vivió una situación en donde, en relación como a salud de uno de sus hijos. Y en base a eso, ella conoció a alguien que le dijo, mire, usted que está pasando por esta situación, si usted cree en Dios, bueno, ore. Y esta persona que le habló, creo que era de la iglesia adventista. Entonces la abuelita como que se aferró a eso porque ya el diagnóstico de su hijo era más o menos malo, entonces como que en esa situación ella eh, optó por, digamos, dar una oportunidad, entre comillas, a Dios y oró y obviamente dejó en las manos de Dios a su hijo, que en ese momento estaba muy enfermo, y finalmente su hijo se sanó, entonces en base a eso como que su fe, por lo visto, nació o creció. Y ahí ella comenzó a ir a la iglesia y mi mamá en ese tiempo, como digo, tenía 8 años, entonces la llevaba a la iglesia. Mi mamá tenía recuerdos de que ella iba como con su mamá como a visitar más personas, o sea, iba como a tocar puertas y la abuelita ahora era la que iba a hablar a las personas de Dios. Entonces, bueno, así que desde los 8 años mi mamá comenzó a ir a la iglesia, empezó a aprender de Dios, de la Biblia, y así fue creciendo la adolescencia. Contó muchas veces que también la situación económica de la familia no era muy buena, entonces lo que ella hacía era que en el colegio le daban leche y galletas como antes era, bueno, todavía creo que sí. Y ahí ella se hizo como muy amiga de la señora que repartía leche y galletas. Y ella iba a la cocina o al comedor y le decía, le ayudo, por ejemplo, a limpiar. Y ella sabía que por ayudarle la señora siempre le regalaba más galletas, más leche y cosas así. Y creo que ellas dos empezaron a ser como amigas, entre comillas, y y la señora la invitaba a su casa. Y mi mamá cuando iba a su casa como que le ayudaba a ordenar, cosas así. Y la señora a cambio le daba como, obviamente le cocinaba, le enseñaba muchas cosas. Dice mi mamá que esa señora impactó mucho su vida porque le enseñó muchas cosas como relacionadas con la mujer, cuidado, autocuidado, cosas así que en su casa no lo había aprendido. Esta señora se lo enseñó. Así que ella la recordaba como con mucho cariño. Después, bueno, mi mamá fue creciendo, ya se hizo adolescente. Y aquí parte una parte, o sea, inicia una parte importante de la vida de mi mamá. Y es que cuando ella estaba como en octavo básico, a ver, sí, como esa edad más o menos, ella siempre tomaba la micro para irse al colegio, volver.
Y en eso que se subía a la micro, el que conducía, creo que tenía como interés por ella. Ella me decía que no por él, pero él creo que siempre como que pasaba por ese horario y como que le hablaba y como que la pretendía, digamos. Y mi mamá obviamente al principio no como que no tomaba mucho en cuenta eso, pero pasaron como el tiempo y él como que insistía, insistía, y ya mi mamá creo que ya después tenía como 15 o 16 años, y según mi mamá, que ya finalmente él como que tanto insistió que fue como que ya, bueno, ya, como diciendo ya, a ver qué tanto. El detalle aquí es que este chico no era de la iglesia. En ese tiempo mi mamá iba a la iglesia y todo eso, como dije recién. Ella creció desde los 8 años yendo a la iglesia y este chico no era de la iglesia. Entonces mi mamá comenzó como a salir con este chico, pero también como a escondidas, porque mi mamá no le había contado a la abuelita que ella andaba con este niño, pero sí a la abuelita le habían llegado como rumores de eso. Y la abuelita le dijo no, que no había permiso porque primero era muy chica y otro que este chico no era adventista, o sea, no era de la iglesia. Entonces mi mamá no hizo mucho caso, la verdad, y siguió saliendo como a escondidas con este chico. Se escapaba de la casa y a todo esto ya mi mamá tenía como 17 años. La cosa es que en esas andanzas mi mamá queda embarazada de él y finalmente ellos se casan porque ahora quizá no es tan típico que cuando alguien queda embarazada se casen de una, pero antes sí, antes era que ya quedaste embarazada, entonces hay que casarse y el chico tenía que asumir todo y eso. Así que se casaron y se fueron a vivir a La Serena. Así que mi mamá tuvo a su primera hija a los 18 años y ella nació en La Serena, se llamaba Carolina. Bueno, mi mamá después que ya se casó con este chico y de hecho desde que empezó a andar ella ya dejó de ir a la iglesia, no iba más. Y también adquirió un hábito, un mal hábito, que era el que tenía su esposo, bueno, que era mi papá biológico, pero en ese momento era su esposo, em, que era fumar. Porque mi papá tomaba alcohol y fumaba también. No era un borracho ni tampoco como un adicto al cigarro, pero sí fumaba y tomaba. O sea, era como consumo habitual, digamos, pero no adicto. Así que mi mamá, si bien no bebía alcohol, sí comenzó a fumar. Entonces, esa era la vida que llevaba en La Serena. Algunas personas dicen que no era muy buena la vida en el aspecto de donde ella vivía, como que su casa no era muy bonita, digamos, era como más bien muy humilde. Y bueno, en realidad eso no es problema, pero era una característica que me habían dicho que la casa donde ella vivía era como muy humilde. La cosa es que después de 2 años que había nacido mi hermana, nació mi otro hermano, el Felipe. Y después, a los 2 años después, nació mi otra hermana, la Nicole. Y acá viene un episodio bastante trágico en la vida de mi mamá. Y es que cuando la Carolina, la mayor, tenía como 5 años, o iba a cumplir 6 creo, ocurrió una tragedia en la casa. Y es que por a ese motivo mi mamá ese día había bañado a la Carolina porque creo que el otro día tenía como un evento en el colegio. Entonces la hizo dormir temprano, tipo 7 algo así, y mi hermana ya estaba durmiendo. Y no sé si el Felipe y la Nicole, que eran los más chicos, que el Felipe tenía como 4 y la Nicole como 2 por ahí, no sé si ellos también habían quedado durmiendo o andaban por ahí jugando. La cosa es que mi mamá salió de la casa, los dejó, digamos, solo un rato, entre comillas, porque iba a ir a comprar y volvía. A todo esto, según mi mamá me contó, alguien va a decir si es verdad, no, no es verdad, no lo sé, porque ella, bueno, ella falleció, mi papá también falleció, así que solo quedan como los relatos de personas, pero al final los que estuvieron ahí ya no están. Y mi mamá me contó esto. Y era que a ella le habían llegado rumores que mi papá andaba con otra mujer y que creo que se despedía de ella cada vez que llegaba del trabajo, en tal lugar, a tal hora. Entonces, mi mamá, si bien tenía que ir a comprar, también su intención era ir a ver si es que era verdad lo que le habían dicho. Entonces ella dijo, bueno, voy rapidito, vuelvo. Así que fue,
compró y creo que se quedó como un ratito esperando, no sé si 10 o 5 minutos, no recuerdo bien cuánto fue. La cosa es que fue un tiempo corto y ya en un momento dijo, ya no vio nada y se devolvió. Pero cuando ya se devolvió, para su sorpresa, la casa estaba llena de como de gente, de ruido, de un carro de bombero y como que, ¿qué pasó acá? O sea, y cuando llegó, claro, no la dejaron entrar, estaban los bomberos y la casa se estaba incendiando. Había habido un corte porque en la casa creo que había una radio que antes se veía mucho eso, que el enchufe, en vez de enchufe, era como los cables pelados. O sea, sí era el nivel de humildad y de pobreza. O sea, no sé si pobreza, pero sencillez. Pero yo me acuerdo también cuando yo era chica que en mi casa también había eso, que el enchufe se rompía y uno con los cables metía los cables directo al enchufe, o sea, muy peligroso, pero bueno, algo así había en la casa, una radio con un enchufe medio malo. Y ese radio creo que hizo una explosión. Y en ese momento mi hermano, el que tenía 4 años, con la de 2, no sé cómo fue que los dos estaban afuera de la casa. No sé si habían salido a jugar, no sé si el Felipe al ver la explosión sacó a la Nicole, no lo sé. La cosa es que la Carolina quedó dentro, mi hermana mayor. Y finalmente, bueno, mi mamá cuando llegó, mis hijos, mis hijos, mis hijos, y los bomberos no la dejaron obviamente entrar, le dijeron, tranquilas, dos de sus hijos están bien, ¿cuántos hijos tiene usted? ¿Dos? Y mi mamá obviamente dijo que no, que eran tres, y ya la otra vamos a intentar, pero finalmente no pudieron sacarla. Y mi hermana murió quemada adentro. Y los otros dos salieron ilesos, digamos, de ese accidente. La cosa es que después de esa situación, el matrimonio que tenía mi mamá se deshizo, obviamente. No, no obviamente, sino que se deshizo porque finalmente mi papá como que le echó la culpa a mi mamá. Por una parte igual se entiende porque obviamente cualquier hombre quizá haría eso, como, pero ¿cómo? Tú tenías que cuidarlos, no los cuidaste, en fin. Y finalmente, bueno, mi papá le echó la culpa a mi mamá, que por culpa de ella mi hermana mayor había muerto. El otro que mi papá era, bueno, ambos eran como muy apegados a sus hijos, pero sobre todo mi papá creo que tenía como un cariño especial hacia mi hermana mayor. No sé si era porque él era la primera, o muchos dicen que la Carolina, mi hermana, era como súper especial, entonces al final había ahí una relación especial entre mi papá y mi hermana. Entonces esa muerte a mi papá le afectó mucho, mucho, mucho. Y creo que si ya antes ya fumaba y tomaba, ahora como que yo creo que obviamente sí cayó en depresión y también se refugió un poco más en el alcohol. Eso es lo que me contaron o es la información que yo tengo. Mi mamá, bueno, a todo esto, en ese periodo donde pasó todo esto, mi mamá estaba embarazada de mí, pero mi mamá creo que no sabía todavía que estaba embarazada de mí, sino que a los meses ella se enteró o al tiempito después ella se enteró que estaba embarazada de mí. Y mi papá tomó al Felipe y a la Nicole, mis dos hermanos, y se los llevó con él. O sea, que le dijo a mi mamá que se los llevaba porque él pensaba que ella no estaba capacitada para cuidar a mis hermanos. Entonces se los llevó y finalmente mi papá y mi mamá, o sea, mi papá se quedó en La Serena, creo, sí, porque mi mamá me decía que viajaba todos los fines de semana, claro. O a no ser que, ya, eso no lo tengo claro si es que mi papá se devolvió a Ovalle o se quedó en La Serena con los niños. La cosa es que mi mamá sí se devolvió a Ovalle y bueno, en ese periodo ya se había enterado de que estaba embarazada de mí, pasó el tiempo y volvió a la casa de la abuelita. Obviamente ella me contaba que había sido difícil porque llegar de nuevo a la casa de la abuelita, embarazada, además como toda fracasada, más encima se te murió tu hija, o sea, mi mamá sin duda ahí le dio una depresión, claramente. De hecho, ella contó que cuando estaban enterrando el cajoncito de la Carolina, ella sintió un dolor tan, tan, tan grande que ella lo definió como para volverse loca. Y yo creo que cualquier mamá que haya vivido eso podría entenderlo, aunque dicen que cada dolor es diferente, pero dicen que nada se compara a un padre o una madre que pierda a su hijo. Ese dolor es como que el máximo que puede existir. Entonces, bueno, mi mamá vivió eso y que cuando iban bajando el cajoncito, ella lo único que quería era tirarse ahí en ese hoyo y que la enterraran con su hija. O sea, ese nivel de dolor era. Y obviamente yo creo que ella estaba destrozada, pero también en ese momento acá entra en juego Dios, porque como mi mamá, o sea, como mi mamá había sido como activa en la iglesia y la abuelita seguía siendo adventista, activa, digamos, en la iglesia, un pastor obviamente estuvo también ahí en esa ceremonia y él y otras personas más
A ver, Dios yo creo que usó a muchas personas, pero finalmente mi mamá en ese momento sintió también consuelo y recordó que esta promesa, o sea, que si bien su hija estaba muerta, o sea, para los que creen en Dios es solamente como un sueño, porque está la esperanza que cuando Jesús venga de nuevo, Él va a resucitar sobre todo a los niños, que obviamente no tienen maldad, em, y aquellas personas que murieron confiando en Dios, o sea, como reconociendo sus pecados o arrepintiéndose y tratando de hacer las cosas bien. Entonces mi mamá como que obtuvo consuelo en esa esperanza de que la iba a volver a ver. Entonces ya desde ahí ella comenzó como un proceso de sanación. Yo no sé si se curó en algún momento completamente de su depresión, porque realmente tuvo, yo creo que sí tuvo. De hecho, en un futuro después a ella le dio cáncer y mi teoría es que ese cáncer sí creo que vino un poco, puede ser que no, pero es mi teoría, que vino como de esa pena tan grande que es la muerte de una hija, de un hijo. Y la cosa es que mi mamá, bueno, pasó el tiempo y yo nací. Y en eso que yo nací, mi mamá volvió a trabajar. Me contaba que ella trabajaba en los parronales, que es donde cosechan, cultivan uvas. Entonces ella hacía como trabajos ahí. Y me cuidaban a mí en la casa de la abuelita. Una tía, la abuelita me cuidaban yo recién nacida. Entonces mi mamá iba a trabajar. Luego cuando volvía ya me dice que me amamantaba, pero también mi mamá me contó que obviamente todo el proceso mío de embarazo fue puro llanto, o sea, fue pura amargura, obviamente. Y cuando yo nací también, como que ella, sí, está bien, como que me daba pecho, pero era como una mamá un poco ausente, no como estando ahí conectada con su hija, o sea, no hubo esa, o sea, obviamente sí, ella nunca me abandonó, pero no había una mamá 100% disfrutando el proceso porque venía de una separación, de la muerte de su hija, entonces mal. Y además que mi papá le había quitado a los mis otros dos hermanos, entonces una situación muy compleja. La cosa es que mi mamá, bueno, me contaba que durante ese periodo, como alrededor de un año, ella todos los fines de semana iba a ver a mis hermanos. Como dije recién, no recuerdo si era viajaba a La Serena o iba a verlos a la casa de la tía, que era la que los estaba cuidando, la hermana de mi papá. Entonces mi mamá todos los fines de semana iba y visitaba a mis hermanos. Y así fue pasando el tiempo y más o menos, como dije, fue como un año en donde ella tenía esta rutina de que trabajaba en la semana y los fines de semana iba a ver a mis hermanos. Y en eso que pasó el tiempo, casi ya cuando se estaba cumpliendo un año, ella se fue dando cuenta que mis hermanos como que ya no la veían como mamá. Por ejemplo, la Nicole, que era la que tenía en ese tiempo, no sé, tendrá 3 años, 4 años por ahí, 3, 4 años. Mi mamá le decía, yo soy tu mamá, le decía, y ella, como que mi hermana le decía, no, o sea, ya como que ella pensaba, mi hermana, que su mamá era la tía la que la cuidaba, y no mi mamá real. Entonces mi mamá muchas veces intentó como traérselos con ella, porque ella en su corazón sentía que su hijo tenía que estar con ella. Em, Pero mi papá siempre le decía que no que no se los llevara, porque ahí donde estaban con la tía estaban súper bien, y de hecho sí, estaban súper bien. Siempre muy bañaditos, con ropas bien puestas, como de calidad. Entonces mi papá siempre le decía, mira cómo están los niños, acá están bien, no les falta nada. Contigo, ¿dónde van a estar allá en la casa de tu mamá? Y de hecho, paréntesis, como dije, era una familia grande la de mi mamá, o sea, la abuelita, los tíos, muchos sobrinos de mi mamá también vivían ahí, entonces era como muchas familias dentro de una casa. Entonces era cierto lo que decía mi papá de que cómo te vas a llevar los niños si allá no hay espacio. Entonces, todas esas veces que mi mamá iba con la intención de llevárselos, también decía, sí, pues tiene razón, no tengo dónde recibir a mis hijos, o sea, y se iba siempre como llorando, como frustrada igual, porque ella quería tener a sus niños con ella, pero la situación no daba. Y además al verlos también, también creo que mi papá alguna vez le dijo como, contigo van a andar con piojos, algo así. Entonces mi mamá igual se sentía mal por eso en el aspecto de que, claro, con ella quizá lo más probable, lo mejor era que estuvieran con su tía, con la tía que los cuidaba. La cosa es que llegó un momento en donde mi mamá se vio tan mal de decir, o sea, o sea, yo creo que solo una persona tendría que vivir eso para no deprimirse ni irse abajo, porque una situación demasiado fuerte.
Pero ella, como dije recién, en esta situación de tragedia, se acordó que existía un Dios, que ella podía pedir ayuda. Y hizo una oración que a mí siempre me impactó cuando ella me la contaba, y era que hizo un pacto con Dios. No sé si ustedes sabían, pero se puede hacer pactos con Dios. Entonces ella oró y dijo, Señor, yo quiero hacer un trato contigo. Si tú me devuelves a mis hijos, o sea, si yo puedo tener de nuevo a mis hijos, y tú me das la oportunidad de empezar de cero, o sea, y tú me das un lugar eh, para empezar desde cero, prometo que yo a mis hijos los voy a llevar a la iglesia, les voy a enseñar de ti, etcétera. Entonces un día mi mamá, en estas visitas de ir a ver a sus hijos, eh, yo creo que fue Dios quien le dio como una convicción que a mí me llama mucho la atención porque en esos años no era tan conocido que una mujer sea empoderada. Ahora sí, ahora es como que no, empoderada la mujer y todo. Pero allá, en esos años, estamos hablando 1989, 1900, sí, 90, no era como tan conocido que una mujer se enfrentara a su esposo y le dijera, ¿sabes qué? Bueno, pero la cosa es que mi mamá como que agarró fuerza, no sé de dónde, y esta vez fue diferente cuando fue a la casa a ver a mis hermanos. Y le dijo a mi papá que ella se los llevaba. Y obviamente vino el discurso, cómo te lo vas a llevar y dónde los vas a tener, si acá están bien, déjalo a los niños. Y mi mamá dijo, esta vez fue diferente porque mi mamá le dijo, es que yo ahora no te vengo a preguntar si tú estás de acuerdo o no, me los vengo a llevar y me los llevo. Ahora, ¿qué haré yo? ¿Dónde voy a vivir? Eso es un problema mío, pero mis niños van a estar conmigo. Y finalmente creo que mi papá, como la última comentario que le hizo, fue lo siguiente, dijo, bueno, entonces si tú te los llevas, llévatelos, pero tú no cuentes para nada conmigo, o sea, de mí no esperes nada, ninguna ayuda. Y mi mamá dijo, ok, no hay problema. O sea, no sé, quizá él pensaba que con eso ella iba a decir, ah, claro, no voy a tener ayuda. Pero como digo, Dios le dio a mi mamá una fuerza tan, no sé de dónde, como una convicción tan grande diciendo, yo voy a empezar de cero y voy a estar sola, no me importa, pero voy a salir adelante sola. Así que se llevó a mis hermanos y para más, y para colmo, mis hermanos no querían irse con mi mamá, o sea, hicieron un show, porque obviamente ellos eran niños, se habían acostumbrado en esa casa. Y la Nicole, Felipe, ambos dos eran como, no, yo no quiero irme con usted, no, no, usted no es mi mamá, y el show. Y nuevamente vuelvo a admirar a mi mamá porque mi mamá, a pesar de eso, eso lo agarró y se lo metió por el bolsillo, literal. ¿Qué me importa a mí lo que estos niños chicos andan llorando o diciendo? Me los llevo. Así que bueno, tomó a los dos niños y se fue con toda la llantería y no importa, pero se fue y se llevó a sus niños. Mi mamá en ese periodo, como dije, yo había trabajado y había juntado una plata, no tanta tampoco, pero ella ideó un plan, no sé si fue Dios quien se lo dio o no sé cómo fue, pero ella conocía una familia que habían sido vecinos de ella y que esa familia se fue de ahí, de ese vecindario, digamos, de ese barrio, y se habían ido a Copiapó, hacia el norte, que es una ciudad que queda como a 7 horas manejando, bueno, en bus, como 7 horas, 8 horas más o menos, hacia el norte de Chile. Entonces ella, no sé si Dios le dio esa idea o no sé cómo fue, la cosa es que ella pensó en esta familia que se había ido y ella pensó, ¿y si yo también me voy hacia esa ciudad o hacia el norte o por último, no sé si a esa ciudad, pero como ellos se fueron, yo también podría irme? Así que mi mamá dice que tomó sus 3 niños. Ah, y algo igual, un detalle importante. Bueno, esto no es parte de la historia de mi mamá, así que no lo voy a contar mejor. Era relacionado a mí, pero bueno, da lo mismo. La cosa es que ya, mi mamá tomó a sus 3 niños y se fue al terminal de buses. Y ella pensó, ya, me tengo que ir de acá. Tengo que irme de acá y empezar de cero. O sea, de cero, cambiar el switch, todo. Y ella pensó que para el sur no, porque ella sentía que al irse más hacia el sur era más lluvia, más frío, y ella dice que no le gustaba la lluvia en el frío. Así que dijo, tiene que ser para el norte. ¿Y qué tan para el norte? No sé si a la ciudad que se fue esta familia, como no sé si ella también tenía información, no tenía información, no lo sé. La cosa es que ella me contó que le preguntó al señor que vendía los boletos, le dijo, sabe que tengo este dinero y me gustaría irme hacia el norte. ¿A qué ciudad me alcanza? O sea,
Y creo que la persona le dijo, pero porque eran 2 asientos, entonces creo que con lo que alcanzaba, le alcanzaba para Copiapó, algo así. Entonces mi mamá dijo, ya, deme esos boletos y me voy a Copiapó. Así que sacó esos pasajes y se fue de viaje desde Valle hacia Copiapó. Lo primero que ella hizo es que buscó una iglesia adventista. Y me parece como muy inteligente la estrategia de mi mamá. Bueno, muy inteligente ahora, porque después vienen otras cosas que mi mamá también se equivocó. La cosa es que mi mamá llegó a Copiapó y lo primero que hizo fue buscar la iglesia adventista. Y en eso que busca la iglesia adventista preguntó por esta familia que era de antes su vecino. Y logró llegar con ellos y bueno, ellos la recibieron a ella. Y mi mamá entonces puso al Felipe, que en ese tiempo creo que ya tenía como 5 años, algo así, o algo así, 5 años. Entonces no sé si el Felipe ya había entrado a kinder. Entonces mi mamá lo puso en el kinder. La Nicole iba al jardín, tenía como 2 años creo, 3, no, 3, ya 3 tenía, aprox. Y yo tenía como 1 año, era muy chica y a mí me cuidaba esa familia, que eran de la iglesia y además eran ex vecinos de Ovalle, de mi mamá. Y mi mamá se iba a trabajar a los Parnales también, a, al tema de las uvas. Entonces mi mamá de esa manera llegó, en esa familia la recibieron. No recuerdo si le dieron como una piecita atrás, no recuerdo, pero la cosa es que ellas la recibieron. O no sé también si es que realmente ellos lo recibieron en su casa o mi mamá como que tenía o arrendaba una piecita cerca y esa familia me cuidaba a mí y después y cuidaba a mis hermanos también cuando ellos salían del colegio. No recuerdo bien esa parte. Pero lo que sí sé es que esa familia ayudó a mi mamá y nos cuidaba a nosotros. Y de hecho, ahora ya de grande, cuando yo me encontré hace unos años con esa familia, que yo de verdad le tengo mucho aprecio, son como familia en verdad ellos, y de hecho ellos nos quieren mucho a nosotros. Cuando me vieron, me decían, oh, Daniel, pensar que yo a ti, eso me dijeron a mí. Bueno, esto igual es de mí, no tengo por qué contarlo porque es la historia de mi mamá, pero bueno. La cosa es que esta familia ayudó a mi mamá y nos cuidaba a nosotros. Y ellos, como digo, se acuerdan de mí de 1 año. La cosa es que pasó el tiempo y obviamente mi mamá también tenía como ganas de ir surgiendo un poquito. Y entre toda esta cosa de trabajar, de surgir, mi mamá sí estaba cumpliendo su promesa. Ella iba a la iglesia y nos llevaba a nosotros también. Y a ella le llegó como el dato, no sé si alguien se lo dio o si escuchó, si ella buscó, no lo sé, pero que en un sector como alto, como hacia los cerros de Copiapó, estaban como la gente tomándose unos terrenos. O sea, que como que tú podías ir, marcar un terreno y tú te podías quedar con ese terreno. Como son las tomas finalmente, o sea, las tomas. Entonces mi mamá creo que fue y se tomó un trozo de ese terreno. Así que lo enmarcó como pudo y creo que después la municipalidad empezó a ayudar a esa gente, como poniendo unas casetas, que era una cocina pequeñita y un baño. Eso les puse, como que les instalaron, como para empezar. Y mi mamá me contó que ella se fue al Hogar de Cristo a pedir como unas maderas, algo que le pudieran ayudar como para construir alguna casita. Entonces el Hogar de Cristo le ayudaron y ella se construyó como una mediagüita, algo así era. La cosa es que mi mamá se fue a vivir allá con nosotros tres. Y ella seguía con ese sistema de trabajar en los Parnales, pero ahora la iglesia que ella iba le quedaba como relativamente como a 5 o 10 minutos caminando, y ahí conoció a una hermana de iglesia. Y esa hermana de iglesia le ofreció cuidarnos a nosotros, o sea, en vez de la otra familia que vivía en el otro sector, ahora otra hermana de iglesia le ofreció cuidarnos a nosotros. Entonces el Felipe, que ya tenía después 6 años, entró al colegio adventista. La Nicole iba al jardín y parece que a mí también me pusieron un tiempo al jardín, cuando ya era más grande, porque yo tengo recuerdos de haber ido al jardín. La cosa es que después, bueno, fuimos creciendo, y el Felipe después, bueno, después la Nicole también entró al colegio, mi mamá seguía trabajando en los Parnales y yo tenía como 4 años. Yo ya había empezado a ir al jardín. Y en eso, como cuando yo tenía como 3, como cumpliendo para los 4 años, mi mamá, como digo, vivía en esa como ya población, como Tomás. Entonces por ahí pasaba un chico, vamos a decirle. Y ese chico iba con su carretillita y su pala, porque él trabajaba por ahí cerca haciendo mezclas.
para estaban como construyendo, pero él trabajaba como haciendo mezclas. Y en esas como que él pasaba, creo que más de alguna vez se pusieron a conversar con mi mamá. Entonces mi mamá, por lo visto, creo que sí se hicieron como amigos, empezaron a conversar, mi mamá creo que le contó su historia, y para él obviamente fue como, oh, wow, tú que eres forzada, porque mi mamá trabajaba con los niños y todo. Cuento corto, entre eso de que conversar y conversar se empezaron a gustar. Y ahí como que quisieron empezar como a salir, cosas así, y mi mamá me contó que ella, hablando con la abuelita, porque tenían contacto todavía, a todo esto se me olvidó un dato, cuando yo tenía como 2 años, más o menos, sí, cuando tenía como 2 años, mi mamá recibió una llamada de que mi papá biológico, había muerto. Le había dado un accidente cerebrovascular, creo. Sí, creo que fue eso. Así que, bueno, le habían dicho que ella era viuda, porque ellos en verdad se casaron, pero nunca se separaron legalmente. Entonces mi mamá quedó viuda, pero como, ¿cómo decirlo? Ellos se habían primero separado y después ella quedó viuda, digamos, legalmente. La cosa es que yo por lo menos no tengo ni recuerdos nada de mi papá, porque mi mamá se fue de Ovalle con mi papá cuando yo tenía como 1 año. Entonces no relación con mi papá, y después él al año después de eso fallece. Entonces yo solo tengo una foto, creo. Así que bueno, la cosa es que cuando yo tenía como 4 años mi mamá empezó a conocer a este chico. Y en eso mi mamá también le habló a la abuelita, y la abuelita le dio un consejo y le dijo, Adriana, mi mamá se llama Adriana, Adriana, mejor no te lances todavía como a una relación, o sea, tú recién vienes saliendo de muchas cosas, trata de sanarte tú primero, espera. En ese tiempo mi mamá tenía como 25 años, era súper joven, muy chica. Pero este chico, que como que se gustaban, qué sé yo, le ofreció como un trato. Le dijo, ¿y por qué no mejor? Mira, yo tengo ropa que lavar. Te paso la ropa, tú me la lavas y yo te pago por eso. Y no vas a trabajar allá a los parnales ni te levantas temprano, sino que te quedas acá en la casa con tus niños, los vas a dejar al colegio y estás más tranquila. O sea, algo así le ofreció. Y mi mamá obviamente, no sé si al principio le dijo que no, la cosa es que después creo que él como que insistió. Y mi mamá siempre decía, ya que insisten. Bueno, en fin, la cosa es que no le hizo caso a la abuelita e inició esta relación con él. Y mi mamá le enseñó a él de la iglesia. Como que le contó que lleva a la iglesia, que cree en Dios. Y este chico como que le gustó, digamos, como que le llamó la atención también, no le pareció mala idea, y él sí también empezó a ir a la iglesia. Pero aunque, aunque él quería como algo serio con mi mamá, de casarse y eso, mi mamá siempre dijo que no iba a casarse. Y después ella me contó también que el motivo por qué no quería casarse era porque ella, desde que enviudó, recibía como una pensión mensualmente, que era como, hoy actualmente serían como 100 lucas, muy poco. Entonces ella decía que si se volvía a casar, ella perdía ese beneficio. Entonces para ella, según, esos 100.000 pesos era como súper importante, porque con eso era como un sustento que ella tenía. Que en caso de que, no sé, porque volviera a quedar sola, ella con esos 100.000 pesos podía por último comer, algo así. Bueno, en fin, por eso ella nunca se quiso casar. Pero inició esta relación con él y finalmente, bueno, finalmente mi mamá quedó embarazada y aquí se formó como una familia. O sea, comenzaron a vivir juntos, digamos. Ambos iban a la iglesia, mi mamá quedó embarazada. Yo tenía como 4 años cuando nació mi hermanita. O sea, la primera del segundo matrimonio, digamos, sí, del segundo. Y de ahí, mi mamá, eh, pasaron 2 años más y tuvo a mi otro hermanito. Después pasaron 2 años más y tuvo a mi otro hermanito. Y cuando mi hermanito, el tercero del segundo matrimonio, o el sexto en total, tenía como 1 año más o menos, mi mamá le apareció un tumor en el paladar. Y cuando ella se hizo los exámenes, el doctor le dijo que era un tumor, un cáncer o un tumor maligno. O sea que era un tumor complejo, no era como fácil de operar. Entonces dijo, tienes que ir a Antofagasta, hacerte todos los exámenes posibles, y si es operable, es una operación de riesgo, o sea, alto riesgo. Podrías no sobrevivir, o que pudiera tu cuerpo reaccionar mal, por ejemplo, una metástasis, por ejemplo, que se ramifique ese cáncer a todas partes.
Entonces mi mamá no le quedó otra que dejarnos a tres de los seis. Sí, sí, tres de los seis nos fuimos con esta hermana de iglesia que nos cuidaba a nosotros cuando mi mamá se cambió acá a Las Tomas. Entonces ella quedó con nosotros como por 6 meses. Yo en ese tiempo tenía como 12 años más o menos, 11 12 años, sí, como 11 años. Y en ese tiempo fue mi peor año de colegio, me porté súper mal, pero bueno, eso no es tema de esta historia. Así que durante 6 meses nosotros vivimos con esa hermana de iglesia y mi hermanito, mi hermana, yo y el más pequeño. Y mis otros, el más grande de los hermanos y los otros dos se quedaron con mi padrastro. Ellos se quedaron en la casa. Así es que ahí estuvimos separados, divididos por ese periodo y mi mamá se fue a operar. Mi mamá me contaba que cuando ella llegó allá el doctor le dijo que efectivamente el cáncer era complejo, que iban a operarla, que era operable, pero que era 50 y 50, o sea, que ella podía entrar y salir bien, entre comillas, que su cuerpo reaccionara bien, o simplemente entrar y no salir viva. Entonces mi mamá en ese momento hizo una oración y dice que oró a Dios y le dijo, Señor, si tú me quieres llevar, llévame. De hecho, muchas veces nos reíamos con mi mamá de esa oración, pero bueno, porque bueno, era después, la usábamos como chiste, pero no, pero literal mi mamá oró así como, si tú me quieres llevar, llévame. Así que oró, entró a la operación y finalmente, claro, le extirparon todo el tumor del paladar, pero al extirparle el tumor también le sacaron toda la parte de los dientes de la mandíbula del lado que tenía el tumor. O sea, perdió la mitad de la mandíbula superior donde estaba el tumor. Además, le hicieron una traqueotomía, que es como un orificio acá en la tráquea, porque le tuvieron que poner una sonda o una manguerita para darle comida por ahí. Entonces mi mamá, cuando llegó a la casa, primero llegó muy flaquita, con un parche acá en el cuello, porque ese parche le tapaba ese hoyito que le hicieron, y con su cara, su boca, sobre todo, muy desfigurada porque no tenía la mitad de los dientes de la parte de arriba. Entonces me acuerdo que mi hermana como que no la reconoció, como que dijo, no, usted no es mi mamá. Fue como esa manera de reaccionar de mi hermana porque la vio tan diferente. Y en mi caso, si bien yo la vi diferente, yo como que, no sé, sentí compasión, no sé qué sentí. La cuestión es que corrí y la abracé, como que yo sabía que era mi mamá, aunque estaba diferente. Pero fue muy fuerte esa situación. Pero finalmente igual después mi hermana aceptó que era mi mamá y que era diferente y que ya, listo. De ahí mi mamá, el doctor le dijo, tienes que volver a Antofagasta a hacerte chequeos. Y es probable que tengas que hacerte radioterapia como para matar, entre comillas, las últimas células que podrían haber quedado. Porque mi mamá, su cuerpo reaccionó bien, entre comillas, o sea, no hizo metástasis. Pero sí quedó con esas consecuencias y esas secuelas físicas de la operación. El doctor le dijo, no tengas más hijos. Mi mamá en ese momento ya tenía 6. En realidad éramos 7, solo que una ya había muerto. Pero el doctor le dijo, no tengas más hijos, porque cada vez que una mujer tiene un hijo, igual como que su energía como que se agota un poco. O sea, igual crea otra vida, o sea, gesta otra vida. Entonces el cuerpo igual se siente. Entonces le dijo, no tengas más porque al tú ya haber pasado por un cáncer, no sé si sea muy bueno para tu salud tener otro hijo. Otro consejo que le dio es que tenía que volver a hacerse chequeos para ver si es que era necesario hacerse más radio y que lo más probable es que si se hacía las radios eh, iba a perder un poco la visión del ojo también, que era del lado que había tenido el tumor, porque la radioterapia también iba a pasar a llevar un poco el ojo. Y le dijo también que tenía que reconstruirse su dentadura, o sea, tenía que ir al dentista y ver la manera en que se reconstruya su dentadura. La cosa es que acá viene un error que cometió mi mamá, porque ella también me decía, hija, aprende de mis errores, porque como yo también tuve aciertos, o sea, tomé buenas decisiones, pero también por otras partes también fui desobediente. Entonces ella siempre me decía y por eso quiero contar por qué la vida de ella influyó tanto en mí, porque ella misma siempre me contó su historia y siempre que me contaba me decía, no te lo cuento para que tú hagas lo mismo que yo,
o que tú me digas, ah, usted no tiene derecho a retarme porque usted se equivocó, sino que ella me decía, yo te digo, te aconsejo que no hagas lo que hice yo o no repitas esto o que me obedezcas con lo que te digo porque yo no hice caso y mira cómo estoy. Entonces ella siempre usó su ejemplo para enseñarme que era bueno obedecer y que los padres siempre quieren lo mejor para uno. No falta el padre que no, pero en general los padres, sobre todo los que temen a Dios, creo. Bueno, en el caso de mi mamá específicamente, ella sí quería siempre lo mejor para mí. Así que mi mamá en este momento como que en otro momento tenía una oración y una fe muy buena y que tuvo valor, pero en este caso no, porque le pasó lo que se llama presunción. O sea, mi mamá tuvo este pensamiento. A mí Dios ya me sanó. Así dijo ella. Y yo no necesito más ir al doctor, ni que me hagan más quimioterapia, ni radioterapia. Y de los hijos, yo no me voy a cuidar. Yo lo que Dios me mande. Bueno, también mi mamá tenía un motivo personal por qué no se cuidaba, pero eso no lo voy a decir acá. La cosa es que mi mamá le dijeron no tenga más hijos. Llegó de la operación y lo primero que fue, quedó embarazada de mi otra hermanita. A los 2 años de eso nació mi otra hermanita. A los 2 años nació mi otro hermano. Y a los 2 años de eso, mi mamá quedó embarazada, pero ella no sabía que estaba embarazada. Y creo que cuando fue a dar a luz al bebé, que era un niñito, nació muerto el bebé. Al año de eso, mi mamá de nuevo quedó embarazada y era un embarazo de riesgo porque mi mamá ya tenía 40 y tantos, creo. Sí, ya tenía más de 40, entonces era un embarazo riesgoso. Más encima que le habían dicho que no tuviera más por el tema del cáncer, en fin. Nació mi última hermanita. Eh, y bueno, pasó esto. Después, la relación de mi mamá con mi padrastro nunca fue del todo buena. Siempre hubieron discusiones, ellos nunca se llevaron bien, la verdad. Sí tenían momentos buenos, pero también discutían mucho porque mi mamá tenía un carácter especial, tenía una forma de ser especial y mi padrastro era diferente, siento, como de otra manera, de otro temperamento. Entonces ellos nunca se entendieron en verdad, como que siento yo, siempre he dicho que ellos hablaban como idiomas diferentes. Para los que han leído el tema del lenguaje del amor, por ejemplo, el lenguaje del amor de mi padrastro era como contacto físico y regalos. Como que él demostraba de esa manera su cariño, como con cosas materiales y con mucho afecto físico. Y mi mamá, por otro lado, su lenguaje del amor era tiempo de calidad y actos de servicio. O sea, a ella le gustaba como hacer cosas. Entonces, ninguno de los dos obviamente sabía esta información y cada uno hablaba un idioma diferente. No se entendían muchas veces, el tema de lo típico que discuten las parejas del dinero. Y finalmente, bueno, después de muchos años de discusiones, de que ándate, de que no, de que sí, de que no, finalmente mi mamá se separó de mi padrastro. Y mi padrastro, bueno, él hizo su vida con otra persona y también tuvo su familia, qué sé yo, pero eso es otra historia. Así que mi mamá ahí, bueno, quedó sola y, y yo estaba en Canadá el año 2015 cuando de mi casa me llaman y me dicen, Daniela, ¿sabes qué? Mi mamá le pasó un pequeño accidente. Y yo, ¿qué pasó? No, es que, porque en ese tiempo en la casa teníamos una perrita que era grande y cuando se abría la puerta ya se escapaba, entonces siempre había que estar como pendiente y que no se escapara. Y en una de esas creo que mi mamá fue a abrir la puerta y la almendra, la perrita, como que se escapó y como era grande, creo que pasó a llevar la puerta y la puerta le pegó en la cara a mi mamá justo en la parte donde había tenido la operación. Entonces se le inflamó a esa mujer la cara, que no podía casi hablar, y además que empezó a sangrar esa parte. Según lo que supuestamente pasó es que con ese golpe el cáncer volvió y se ramificó. Pero también está otra teoría que tenemos nosotros, es que mi mamá ya había empezado con sangrados antes. Como que el cáncer ya la había vuelto. Yo siento que mi mamá ya había empezado con sangrados. Pero bueno, son teorías. La cosa es que
a raíz de eso, de que la cara estaba inflamada, obviamente tuvo que ir al hospital porque ya todos sabían que ella tenía eso ahí, entonces no le quedó otra que ir porque mi mamá, después que se operó, ella se olvidó del doctor, nunca más quiso ir a nada, etc. Así que cuando fueron al doctor, la sorpresa fue que había un diagnóstico de cáncer, pero nivel 4, y que el nivel 4 de cáncer ya es el máximo, no hay nada que hacer, no hay no hay quimioterapia, no hay radioterapia, no hay operación, no hay nada. Solamente son cuidados paliativos. ¿Qué significa cuidados paliativos? Que si la persona siente dolor, bueno, le van a dar un medicamento. Así, como que es como para que la persona no esté tan mal, que viva lo mejor que pueda lo que le queda. Pero ya mi mamá tenía metástasis en todas partes, pulmones, todo. Y me llama yo en ese momento, como digo, estaba en Canadá, mi hermana me dice, Daniela, ¿sabes qué? Vas a tener que venirte porque mi mamá se tiene que ir a urgencia a Antofagasta para que la estabilicen, porque tiene cáncer, le volvió el cáncer nivel 4, metástasis en los pulmones, y no sé, no sé, mi hermana que es enfermera también había visto los resultados y ella me comentó así como por interno, me dijo, Dani, vi los exámenes y esto no se viene muy bien, la verdad, o sea, mi mamá está muy mal. Así que yo todavía ni siquiera terminaba mi working holiday, que yo había venido a Canadá por un año, ¿sabes? Ese año. Y no alcancé a estar un año, alcancé solo a estar 8 meses, porque mi mamá de verdad que estaba mal. Y mi hermana me dijo, Dani, necesitamos que te vengas porque mi mamá se tiene que ir a Antofagasta. Entonces, alguien la tiene que acompañar, obviamente, y alguien tiene que quedarse cuidando a los niños. Entonces, prefiero, me dijo mi hermana, quedarme yo cuidando a los niños y tú que vayas con mi mamá porque tú vas a saber más del tema de acompañarla al hospital, vas a andar más viva. Y yo tengo más habilidad de cuidar a los niños porque ya tengo práctica, mi hermana ya como que ella era casi la mamá de mis hermanitos más chicos. eh, Porque bueno, así se dieron las cosas y ella ayudaba mucho a mi mamá en ese tiempo también, entonces ella como que ya tenía práctica. Así que al otro día tomando un vuelo para Chile, llegué a Copiapó y ni siquiera abrí ni mi maleta. Vi a mi mamá, la vi con su carita inflamada, la abracé. Y en ese mismo momento yo casi no estuve ni 10 minutos en la casa y ya el auto estaba listo para irnos a Antofagasta. O sea, y todos partimos, todo en patota, o sea, toda la familia, digamos, en el auto viajando a Antofagasta a dejar a mi mamá. Pero obviamente en Antofagasta me quedé yo y ella nomás y los demás se devolvieron. Así que yo me quedé en ese tiempo en la casa de una hermana de iglesia que me recibió. Miento, un tiempo en la casa de una amiga de mi hermana y después me recibió otra hermana de una iglesia, de la iglesia. Así que yo todos los días iba al hospital a ver a mi mamá en el horario de visita y estaba todo el día casi. Llegaba como a las 10 de la mañana y me iba como a las 7 que ya me echaban porque no podía estar más. Así que le llevaba agüita, leíamos harto, conversábamos, nos reíamos. Mi mamá estaba súper tranquila. Yo en ese periodo me puse a leer un libro muy bueno que se llama El Ministerio de Curación. Y yo se lo leía, lo leíamos juntas y empezábamos a... Mi mamá estaba muy tranquila. Eso igual debo decir, mi mamá, si bien le hacía el quite al ir al doctor y eso, mi mamá era muy valiente. Como digo, la muerte de su hija, que ella siguió adelante a pesar de todo, cuando le dio el primer cáncer y se metió nomás a ese quirófano y sabiendo que podían morirse, igual se metió. O sea, dentro de todo mi mamá era muy valiente, muy guerrera y por eso también yo tengo como una vara muy alta en relación a la vida, como de luchar, de no me voy a dar por vencida porque se me muere alguien o porque me da un cáncer. O sea, ella como que me dejó muy en alto de alguien luchadora, aunque yo sé que eso, claro, ella siempre me decía, esto se pudo haber evitado, pero no quiere decir que aunque lo pasó como consecuencia de sus decisiones, eh, igual le puso el pecho a las balas, como se dice, o sea, aceptó las consecuencias, asumió su responsabilidad. Así que estando allá en Antofagasta estuvimos un mes completo. Yo la iba a ver todos los días, como dije, orábamos, leíamos, nos reíamos, mi mamá estaba súper tranquila, yo también, por otro lado, porque ambas dos sabíamos que, a ver, esto había sido consecuencia también de que ella nos había cuidado y las dos lo sabíamos y todos lo sabíamos. Ella siempre nos dijo que el doctor le dijo que tenía que hacer esto, esto, esto y ella no hizo nada de eso. Entonces era obvio que el cáncer iba a volver, entonces para ninguno de nosotros fue sorpresa, era obvio que iba a pasar eso. Y también nosotros sabíamos que Dios también podía hacer otro milagro y salvarla y sanarla. Yo sabía eso. Y estábamos orando por eso, pero también cuando hablábamos era, pero que el Señor haga su voluntad, o sea, no le vamos a decir a Dios que la sane en una de esas, en la voluntad de Dios que ella descanse, o sea,
En fin, pero ahí nosotros no sabíamos nada de lo que se venía después. Hasta ahí estábamos tranquilas, como que decíamos, bueno, lo que Dios quiera. Hasta ahí mi mamá estaba disfrutando la comidita que le traían, se estaba sintiendo cada vez mejor. Ya después cuando pasó ese mes, tuvimos una reunión con el equipo que la estaba viendo a ella, que bueno, nos citaron a una oficina y habían como 5 personas, eran 5 médicos, o sea, 5 profesionales de la salud, digamos. Estaba el maxilofacial, estaba el oncólogo, estaba la dentista y estaba también creo que la nutricionista. Pero la cosa es que eran como 5 personas, todos los que estaban como viendo el caso de mi mamá. Y como todos sabemos, los médicos no hablan como muy amables, como no, sino que ellos dan la realidad. O sea, te van a decir la realidad y al hueso, o sea, no sin anestesia. La cosa es que dijeron, bueno, Adriana, yo estaba con ella, como sabes, el cáncer volvió, nivel 4, metástasis en los pulmones, por ende no hay nada que hacer en verdad, o sea, sí podría hacer un poco de radio, pero no es que vas a sanar como en sí, sino que solamente lo que haríamos con el radio es como frenar un poco, que no avance tan rápido. Eso es lo que yo me acuerdo que dijeron. Así que ahora te vamos a dar el alta, te puedes ir a la casa, vas a ir con una dieta, tienes el policlínico del dolor cerca de tu casa, que es el que está en el hospital. Ahí te van a dar todos los medicamentos para en caso de que tengas dolor. Ahí también te van a ofrecer psicólogos si necesitas, para tu familia. Como que finalmente nos orientaron cuál era lo que seguía. Y mi mamá en ese momento decía, no, pero yo no siento nada de dolor. Como que, claro, en ese momento, pero no sabíamos lo que viene después. Así que ahí nosotros nos fuimos, llegamos a Copiapó, mi mamá se sentía súper bien. De hecho, las primeras semanas nosotros íbamos a la feria, fuimos a visitar unas personas, como pensábamos que el Señor también podría hacer un milagro. Em, Así que el primer mes, bien. Pasó el primer mes, pasó todo marzo, y como en abril más o menos mi mamá empezó a sentir un dolor en una pierna. Un dolor, mm, le poníamos guaterito tratando como que pasara y ya. Ya después el dolor fue un poco más fuerte. Y ahí ya cuando fue más fuerte, nosotros ya empezamos como ya a ir más seguidos al policlínico y le preguntamos al doctor que ya te sentía un dolor y ahí nos empezaron a dar medicamentos. Y que eran unas gotitas de tramadol, que es como lo que le dan para el dolor. Así que mi mamá empezó a tomarse esa gotita. Pero las gotitas lo que hacían es que ella igual la hacían como dormir. Entonces, y también esas gotitas traían como un efecto en el estómago que era como tipo, a ver cómo decirlo, entre gastritis. Entonces, como que esa gastritis después nos dieron un jarabe para que no le diera esa gastritis, pero el jarabe era medio como, le daba como, ¿cómo decirlo? Eh, bueno, finalmente terminó tomando como las gotitas, pero también unas pastillas para que el efecto de las gotitas, pero aparte un jarabe para el efecto de las pastillas. Mi mamá finalmente, bueno, ella usaba una tipo placa porque como ella tuvo ahí esa como extirpación, no sé si está bien la palabra, pero le extirparon una parte, entonces ella usaba una placa para que cuando ella comiera, obviamente la comida no tocara esa parte. Pero ya cuando mi mamá ahora andaba como más débil, más somnolienta, esa placa le dijeron que mejor se la sacara porque era peligroso, no vaya a ser que se vaya a ahogar con eso. Entonces ya, sacándosela, mi mamá obviamente como una persona sin dientes, o sea, como los que usan placa. Entonces poco y nada podía hablar, poco y nada podía comer sólido, nada, solo como papillas, cosas así, leches. La cosa, cuento corto, llegó mayo y ahora el dolor era más fuerte. Entonces mi mamá tuvo que tomar más gotitas. Por ende, más somnolienta, dormía en el día, en la noche se despertaba con dolor. em, no quería comer, se adelgazó mucho y lo que más los de doctor nos decían, como que no se adelgace, claro, es fácil decir que no se adelgace, pero la situación se fue tornando muy compleja porque todo como que jugó en contra para ella. Anímicamente mi mamá se vino abajo, eh, mal, 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 mal. En la casa igual el ambiente no estaba para nada bueno porque entre todos estresados de que ya después empezamos a hacer turnos con mis hermanas como para que algunas pudieran dormir porque al final nadie estaba durmiendo.
Entonces dijimos, ya, a ti te toca hoy día y mañana así. Y al final unas dormían en el día, otras, terrible. La cosa es que el último tiempo ya mi mamá sentía mucho dolor. Le pusieron unos parches de morfina que, como digo, claro, aliviaban el dolor, pero después venía el efecto como rebote también. A ver, el parche le hacía dormir. Entonces ahí ella no sentía dolor, pero después cuando se despertaba, despertaba con todo el dolor y los parches, no sé, al final un show y terrible, terrible situación, la verdad. Mi mamá después gritaba el dolor y todos estábamos para embarras. Mi mamá después, esto fue a mayo, y como en junio ya mi mamá estaba sola en la cama, ya ni se paraba. Primero caminaba sola, ya después hacía de rueda, ya después en la cama, solo en la cama. Y teníamos que llevarla en brazos, a ir al baño, como a lavarla, tratar de que coma, y al final no comía. La cosa es que se fue poniendo muy flaquita. El dolor era terrible, como que ella hacía sonidos que yo creo que eran como de quejas, pero al final ni podía ni hablar siquiera la pobre mujer. Ver a mi mamá fue terrible porque para mí siempre mi mamá fue súper fuerte, la guerrera, mi mamá era súper como así, y no, yo, o sea, no me refiero a que era orgullosa, pero mi mamá era muy, como no sé, no le gustaba verse vulnerable para nada, ni depender de nada, era muy independiente, entonces ahora ahí estar así, de hecho ella siempre nos dijo, o por lo menos yo me acuerdo que a mí me dijo, yo nunca voy a llegar a abuelita, yo me voy a morir joven, decía ella. Como que ella no se veía siendo una abuelita, o que sus hijos le cambiaran pañales, o que así, cosas así. No, ella decía que no, no, no. Bueno, y resulta que sí pasó eso, si bien no llegó a ser abuelita, sí tuvimos que llevarla en brazos, ayudarla, y para ella yo creo que debe haber sido terrible eso. En fin, la vimos muy mal de caer y fue como apagándose literal, como a poquito. Y ya como los últimos días nosotros ya llamamos al hospital diciendo por favor vengan y pónganle algo porque ya el dolor, y finalmente fueron y le inyectaron morfina directo a la vena. Y cuando le inyectaron morfina mi mamá como que descansó un poco, como que se notó que durmió, porque hasta ahí nunca había dormido bien ninguna noche, o sea, todas con dolor. La cosa es que alcanzó a usar como 2 días pañal, creo. Ella había dicho yo no voy a usar pañales, pero sí alcanzó a usar como 2 días. Y llegó el día finalmente que ella falleció. Cuando ya una de las niñas como que creo que la estaban como, no sé si haciendo aseo, no sé, que, que ya mi mamá no respiraba. Así que llamamos nosotros obviamente a la ambulancia, llegó la ambulancia, le hicieron como el examen ese del electrocardiograma y claro, mi mamá ya no tenía pulso y había fallecido. Ese día fue terrible porque, bueno, tampoco voy a contar detalles porque eso ya no es la vida de mi mamá, es como yo lo viví. Y creo que lo conté en otro video, cómo viví eso, pero de ahí falleció mi mamá. Y esa fue su historia. Y ahora también quiero comentar un poco lo que ella siempre me dijo. O sea, creo que sí, creo que en ninguna parte he grabado esto. Solo lo escribí en una parte de Facebook, los consejos que me dio, pero quiero igual comentar. De toda su vida, ella, hay algunos consejos que me dio que a mí siempre me quedaron como muy grabados en mi cabeza. Por ejemplo, ella siempre me dijo, hija, tú nunca te enamores así de una manera como perdida por alguien, me decía. No importa si viene el hombre más guapo del mundo, con el perfume más delicioso, con flores, chocolate, y que te diga que tú eres la más linda, que te ama, que te va a bajar las estrellas. Cuando llega alguien así, tú no le creas. Y no te enamores de alguien perdidamente. No llores por alguien diciendo, no, esta persona no me quiere. Nunca llegues a eso, me decía, hija. Y yo no sé si fue por ese consejo o si yo nací con un don de no enamorarme, pero prometo, y Dios está de testigo, que hasta ahora yo nunca me he enamorado. O sea, a mí se me han gustado chicos ya, pero después se me pasa eso, como que nunca de hecho he estado en una relación seria, sí he tenido unos pololeos por ahí como muy informales de niño, pero hasta hoy yo nunca he tenido una relación seria que yo haya dicho, oye, tuve una relación de tantos años y que yo me enamoré. No, no estoy casada, o sea, es muy bélico, tengo 36 años, yo no sé realmente si algún momento me voy a enamorar. Y como digo, no sé si, no es que sea un trauma, pero es que literal nunca me pasó así. Y conozco otras personas que son muy enamoradas, o sea, que conocieron a la persona, se enamoraron, se casaron y genial. Pero yo no.
eh, mi mamá siempre me dijo, hija, estudia, 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 estudia. De hecho, me acuerdo cuando éramos chicas, mi mamá nos decía, habían veces que nosotros no queríamos ir al colegio. No queríamos, no queríamos, no queríamos. Y mi mamá decía, ya, no vayan. Pero van a ver lo que es la realidad acá en la casa. O sea, no se van a quedar ahí acostaditas viendo tele, no. Tú vas a hacer el baño y nos mandaba a hacer las cosas de la casa ya. Entonces me tocaba hacer el baño, a limpiar todo. Al principio era como que ya, qué genial, decíamos con mi hermana, como que ya, genial, entretenías la banda del baño y todo. Ya el otro día de nuevo el baño, ya no nos gustaba tanto, nos acordábamos que teníamos nuestras compañeras en el colegio, nos acordábamos del recreo, de las cosas, de igual era genial como el cuaderno, estudiar. Y después nosotros decíamos, mamá, ¿podemos ir al colegio? Y mi mamá, no, pues ustedes dijeron que no querían ir, así que sigan limpiando nomás. Y nosotros, no, mamá, queremos ir al colegio. Y después nosotras llorando, literal, mamá, por favor, queremos ir al colegio. Y ella decía, ya, van a ir al colegio y ojalá que no se les olvide, porque si ustedes no estudian, es esto lo que les espera. Hacer aseo, limpiar. Y ella decía, yo no, no es que esté desmereciendo limpiar. De hecho, entre paréntesis, en este momento me encuentro trabajando en un hotel como limpiando, como housekeeper o mucama, como le llamen, limpiando baños y haciendo camas. Pero también debo decir que yo soy profesional, ya estudié, soy profesora, trabajé 8 años como profesora, ya viví lo que es esa experiencia y yo dije, quiero vivir otra cosa. Y ahora, en este momento, estoy trabajando en un hotel y sé que no es importante la plata, pero gano más que siendo profesora. Y me da mucho más satisfacción en este momento limpiar un baño y que me quede limpio a que estar haciendo clases en Chile con el sistema que hay en Chile de educación. Paréntesis, cierro paréntesis. Entonces ella nos decía eso, o sea, que si tú quieres limpiar baño, que sea porque tú lo eliges, no porque estás obligada a hacerlo. La cosa es que nosotros con mi hermana, finalmente, claro, mi hermana de hecho fue la primera que se fue, estudió, y yo me fui detrásito de ella, terminamos nuestra carrera, me acuerdo cuando estábamos en nuestra graduación de la carrera, mi mamá nos hizo un comentario súper chistoso y dijo, oh, yo nunca pensé que ustedes iban a lograr esto. Y nosotros con la Nicole al final no sabíamos si tomarnos como ofensa o como piropo, como que no pensó que nosotros éramos capaces o que le sorprendimos realmente porque hicimos algo muy grande. No importa qué significó para ella eso, pero la cosa es que ella estaba muy contenta de vernos como con nuestra boinita, de haber terminado nuestra carrera, mi hermana enfermera, yo profesora. Así que fue muy bonito haberle dado esa satisfacción a mi mamá. Otra cosa que mi mamá siempre también me impactó mucho era su forma de criarnos a nosotros, que si bien ella era muy enojoncita, no la juzgo porque esa fue su vida, su carácter y bueno, yo tendría que haber vivido la misma vida de ella para ver cómo hubiera sido. Entonces ella siempre nos castigaba, nos retaba siempre con mucha rabia. No era muy paciente la señora. Entonces ella siempre a mí, siempre ella se plantó como con la autoridad de la casa. Como 2 veces creo, nos echó de la casa. Obviamente nosotros no nos íbamos a ninguna parte, nos quedamos allá afuera nomás, pero nos echaba de la casa porque ella decía, ustedes no obedecen, y nosotros sí, es cierto, no obedecíamos, peleábamos, pero obviamente como todo niño que se porta mal, entonces mi mamá ya era tanto que nos echaba por la calle. Y ella siempre me dijo, hija, mira, esta es mi casa. Si tú quieres vivir, si tú quieres ir a fiestas, por ejemplo, porque hubo un periodo que yo quería ir a fiesta y todo, a todo esto mi mamá siempre nos llevó a la iglesia, siempre nos puso en el colegio adventista, o sea, ella cumplió su parte de enseñarnos. Nosotros crecimos en la iglesia. Y entonces mi mamá, por ejemplo, nos daba permiso para ir a fiestas y cosas así cuando ya éramos como adolescentes. Todos mis compañeros iban a fiesta y todo, y yo no iba porque no me daban permiso. Entonces a veces igual yo me picaba y decía, pucha, igual quiero ir. Entonces mi mamá decía, mira, si tú quieres ir a fiesta, anda. Pero no, entonces no vas a poder vivir en mi casa, porque en mi casa estas son las reglas. Entonces mi mamá me gustaba, después ahora grande la valoro, en ese momento me caía muy mal, la odiaba porque no me daba permiso. Pero ahora que tengo 36 yo digo, qué bueno que no me dio permiso para todas esas cuestiones, si no, ¿dónde yo estaría? No sé, no sé qué sería de mí. Así que, y de hecho hoy en día me carga el tema de fiesta, todo lo que sea de fiesta, alcohol, cigarro, me carga, lo odio. De hecho me carga andar tarde también afuera, yo soy muy de mi casa, o sea, me encanta estar en mi casa y todo. En fin, terminé amando los castigos de niña. Es muy cierta esa imagen que anda dando vueltas, o sea, era acostarme temprano, estar en la casa, bueno, eran mis castigos de niña, ahora son mi placer, estar en la casa acostada. La cosa es que mi mamá era así, siempre nos disciplinó mucho, ella nunca nos mostró como, ay hijita, no te vayas, no, siempre era, váyanse, estudien, salgan, no sean como yo.
no hay permiso para fiesta. Cuando yo cumplí 18 años, mi mamá tuvo una conversación muy buena conmigo también, que me marcó mucho. Me dijo, hija, mira, tú ahora tienes 18 años. Desde ahora en adelante tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida. Yo ya no te voy a decir nada más. Si quieres, anda a fiesta. Si quieres, queda embarazada. Si quieres, haz lo que tú quieras. Pero si tú vas a fiesta y quedas embarazada, tú asumes toda tu responsabilidad. O sea, tú ves dónde vas a vivir, tú vas a ver cómo vas a cuidar a ese bebé, porque esta es mi casa. Entonces, si tú quieres hacer cosas de grandes, es porque tú ya estás preparada para asumir la responsabilidad. Entonces, a mí siempre se me metió eso de que yo, para mí un hijo, no sé si es porque vi la experiencia de ella, que al tener tanto hijo, o sea, somos 10 hermanos vivos y hay 2 que están muertos, pero deberíamos ser 12 hijos. O sea, mujer, ¿por qué tantos hijos? ¿Es una competencia? ¿Qué onda? O sea, ese deporte de hacer hijos. Entonces, no sé si por eso yo tengo un respeto gigante al matrimonio, tengo un respeto gigante a la maternidad. De hecho, mi gran sueño no es casarme, no es ser mamá, no es algo que está en mí, nunca estuvo en mí. En mi hermana sí, por ejemplo, mi hermana ya está casada, tiene 2 hijitos, mis sobrinitos que los adoro, me encantan esos 2 pequeños. Em, pero yo no siento, sí me encantan los niños. Antes no me caen tan bien, ahora sí me gustan los niños y encuentro tiernos y tengo mucha paciencia ahora porque la he desarrollado. Pero no es mi gran sueño ser mamá. Ahora, si es que Dios permite que yo me case y Dios quisiera, tendría, aunque no sé si estoy aún tanto a tiempo porque tengo 36. La cosa es que mi mamá, bueno, la cosa es que yo tengo un respeto gigante a tener hijos porque para mí es una gran responsabilidad. O sea, y el mundo como está ahora, no, yo pienso que mejor no. Entonces mi mamá me hizo ese discurso en donde me dijo, ahora tú toma tus decisiones. Y me gustó mucho porque en ese momento yo sentí que ahora yo era la responsable de mi vida y que si yo no quería salir era porque no quería salir. Y de hecho, cuando ya ella me había dado ese discurso, yo no iba a fiesta. Y mi mamá me decía, hija, ¿pero por qué tú no sales? Me dio mucha risa, ¿sabes qué me dijo eso? Como, hija, ¿y por qué tú no sales, no vas a fiesta y todo? Y yo, mamá, ¿usted me crió así? O sea, sí, pero ahora tú puedes si quieres. Pues le dije, sí, pero es que la manera en que usted me crió ahora es lo que a mí me gusta. Entonces ya no lo hago porque usted me dice o no me dice, sino que porque a mí no me gusta andar a fiesta, me da miedo andar tan tarde en la noche, me gusta estar en la casa. Ah, me decía. Y también, una vez cuando a mí me surgió la idea de venirme a Canadá, yo le dije, mamá, yo tengo ganas de irme a Canadá. ¿Qué opina usted? ¿Me da permiso o no? Y ella era mayor de edad, yo podía irme, pero igual le pregunté y me dijo, hija, mira, si tú me preguntas a mí, yo te diría que no, porque yo te voy a extrañar y tú voy a pensar que te puede pasar algo y todo. Pero si te digo que no y tú no te vas y después pasa el tiempo y tú te arrepientes, por ejemplo, de no haber ido y yo fui la culpable de que te dije que no, yo también me voy a sentir mal y tú también. Entonces, ¿qué mejor te digo? Anda, pero si te digo, mientras que tú estés en las cosas de Dios, haz lo que tú quieras. Ándate a la China. Ese consejo me dio mi mamá, como anda, haz lo que tú quieras, pero mientras que sigas en las cosas de Dios, haz las cosas bien, ten cuidado, sea vilosa. Y ya, con ese consejo dije, listo, me voy. Y lo mismo yo que mi mamá, o sea, a diferencia, o sea, lo mismo y a la vez diferente, porque, por ejemplo, cuando yo estuve en Canadá, lo primero que busqué obviamente es la iglesia, o sea, me hice de amigo, yo iba a la iglesia los sábados, obviamente no andando en fiesta. Sí anduve pinchando por ahí con un niño, pero no me enamoré ni eso. O sea, nunca nada muy serio. Yo más bien estoy como, mi enfoque es otra cosa, no es por esa parte de enamorarme y cosas así. La cosa es que otra de las cosas que también me impactó de mi mamá es que cuando yo tenía 13 años y mi hermana 15, los típicos veranos que estábamos en la casa todo el día, nosotros nos portábamos muy mal y peleábamos y no ayudábamos en nada, entonces finalmente mi mamá nos castigaba todo el día en la pieza. Pero cuando yo tenía 13 y mi hermana 15, en ese verano, uno de esos días, como era como diciembre, nosotros recién habíamos salido del colegio, y yo creo que mi mamá ya dijo, no, yo no quiero este verano que estas niñas estén acá, no se le ocurre la mejor idea que mandarnos a trabajar. Ya, dijo, ustedes este verano no se van a quedar aquí como todos los veranos peleando y haciendo nada. Se me van a trabajar. Vayan a hablar con la vecina que vive ahí y pregúntenle díganle que ustedes quieren trabajar, que yo las mandé y que qué tienen que hacer para trabajar con ella. La señora trabajaba en los parronales, en las uvas. Así que allá partimos nosotros, yo no sé por qué le hicimos caso o no sé si nos pareció entretenida la idea, no sé. Así que para allá partimos.
Y le fuimos a preguntar a la señora, hola señora, vecina tanto, ¿sabe que mi mamá nos mandó y nos dijo que usted podía darnos trabajo? Que ella nos mandó que nosotros, ella quiere que nosotros trabajemos, así que usted nos puede dar trabajo. Y la señora le dijo, la señora le dijo, la señora nos dijo, uy, niñas, no tengo donde yo estoy trabajando porque ella en ese momento estaba trabajando en el packing, que es como una zona donde se empaca la uva. Y ella dijo, mira, donde yo estoy no hay vacante. Así que por mi parte yo no puedo ayudarlas, pero el vecino que vive más allá, él sí trabaja cosechando o en las uvas en el terreno, entonces pregúntele a él. Pa, ya partimos. Aló, golpeando ahí, y el caballero sí. ¿Sabe que queremos preguntarle, vecino, si usted, que usted trabaja en los parnales, nosotros queremos trabajar, cree que podemos? El caballero como que nos miró y como que medio se rió porque yo tenía 13 años, era chica, y mi hermana 15. Y dijo, pero es que ustedes son muy chicas para trabajar, ¿cuántos años tienes tú? Y le dije, 13. Yo ese verano cumplía, en 2 semanas más cumplía 14. Le dije, 13, y tú 15. Uy, no, tú muy chica. Y tú podrías ser si es que te dan un permiso notarial. Y yo le dije, pero yo cumplo 14, yo cumplo 14 en 2 semanas más. Y como que nos quedó mirando. Dijo, ya, mire, ¿tienen carnet? No, nosotros no teníamos carnet. Ya, hagan algo, mira, díganle a su mamá que le saque carnet, que le saque un permiso notarial. Y cuando tengan ese permiso notarial, vengan a hablar conmigo. Partimos para la casa, mamá, tienes que sacarnos carnet, nos tienes que sacar permiso notarial. Y ahí el vecino puede como hacer algo por nosotros. Ya, partimos a sacar carnet, partimos a sacar el permiso notarial, fuimos del caballero. Ya, acá están las cosas. Ya dijo. em, ¿Tienen tijeras? ¿Tijeras? No. Ya, yo les voy a pasar entonces. Mañana tienen que estar acá fuera de mi puerta a las 5 de la mañana. Si no están, yo me voy. Así que nosotras partimos para la casa poniendo alarmas. Me acuerdo que en ese tiempo nosotros no teníamos ni teléfono, nada de eso, celulares. No existe. Creo que el único celular que había en la casa lo tenía mi padrastro, era como de él, del trabajo, pero nosotras no. Había teléfono de ese con cable en la casa, entonces no. Y me acuerdo que nos compramos una alarma, que era de estas que uno le compila, que uno le pone la hora y suena tit, 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 tit. Todavía, de hecho, ese sonido yo lo escucho y me acuerdo de los pornales, porque usaba esa alarma. La cosa es que al otro día, a las 4 de la mañana, levantándonos, alistándonos. Me acuerdo que desayunamos harina tostada, así como harina tostada con agua caliente y azúcar, que en Copiapó le decimos cocho. Así se le llama a la harina tostada con azúcar y harina caliente, y ahí agua caliente, cocho. Y ahí cada uno lo elige si le echa leche o lo quiere más espeso o más líquido, pero era muy, muy rico esa, me encanta el cocho. La cosa es que comimos eso y nos fuimos y teníamos que llevar servicio, me acuerdo, porque allá daban el almuerzo. Malo el almuerzo, pero daban almuerzo. Así que ahí a las 5 de la mañana estábamos con mi hermana afuera de la puerta del caballero, así que el caballero salió, fuimos caminando y el bus pasó como 5:15 más o menos y nosotros nos subimos al bus y claro, el bus lleno de puros hombres viejos, de parronales y mujeres ya viejas también. Y empezaron a molestar al caballero. Le dijeron, oye, ¿tú qué onda? ¿Trajiste tu jardín infantil? Porque nosotros éramos niñas y todos nos miraban raro porque ¿qué hacen esas niñas acá? Yo creo que antes, nunca antes en la historia de la vida habían ido dos niñas de esa edad a trabajar. La cosa es que llegamos allá y el primer trabajo, bueno, igual yo estoy contando cosas que son de mí, hay nada que ver esto, el video, o sea, este video, este audio es relacionado a mi mamá. Cuento corto, mi mamá nos mandó a trabajar. Ese verano nosotros ganamos nuestro primer sueldo, yo me acuerdo que gané como 100.000 pesos chilenos. Y me acuerdo que me compré todas mis cosas de colegio, mis cuadernos, mi mochila, mis zapatos. Le compré un par de zapatillas a uno de mis hermanitos con calcetines, hasta un talco. Le hice como un set a mi hermanito, como que le compré a él. Y yo me sentí tan bien, o sea, y además ese año yo entraba primero medio, que es como otro ciclo, como que llegué otra Daniela, porque con más experiencia, más madura. Yo en la enseñanza básica me porté igual un poco mal, tenía como una mala fama que me portaba mal. Pero en primero medio pasó algo, como, además que mi curso, el que yo venía de octavo, como que se separó. Entonces quedó la mitad y la otra mitad era pura gente nueva, puros niños nuevos. Y yo me empecé a juntar con todos los nuevos. Entonces como que era otra vida para mí, cambió otro, enseñanza media, trabajé, todo nuevo me compré yo, nuevos amigos, o sea, y la enseñanza media para mí fue muy buena, la verdad. Buenas notas, como que, no sé, otra Daniela, la verdad, más madura.
La cosa es que fue muy buena experiencia y esa fue mi mamá, mandándonos a los parnales a trabajar. Em, y eso fue su vida, el que a mí me impactó, sus consejos. em, y también nunca me voy a olvidar cuando ella estaba muy mal y sentía el dolor ya así muy mal. Ella nunca renegó contra Dios. Ella siempre decía, ay Señor, si me quieres, no decía si me quieres llevar, decía, ya Señor, llévame. Eso decía, Señor, por favor, llévame. Ella en ningún momento yo la escuché decir, Dios, ¿por qué tú permites esto? No. Ella siempre humildemente decía, Señor, sí, llévame, o sea, tengo mucho dolor. Y eso también yo siempre he admirado a mi mamá, como a pesar de que ella cometió muchos errores y fue desobediente, ella siempre amó mucho al Señor, como que lo tenía siempre en primero, a pesar de que a veces que, pucha, no obedecía, pero mi mamá amaba mucho a Dios, como que tenía una pasión muy grande por Dios, como que siempre estaba leyendo la Biblia, siempre estaba leyendo libros de Dios, siempre su sueño era eso, como salir, predicar, ayudar a la gente, dar el mensaje, digamos, de salvación, de esperanza, y le encantaba eso. Entonces yo siento que yo y mi hermana en este momento somos las que hemos como seguido ese camino, como de los 10 somos dos que estamos en la iglesia, que vamos a la iglesia, como que seguimos ese camino, pero como versión mejorada, porque hemos sido obedientes a lo que ella nos dijo. Entonces me siento de verdad muy contenta, primero de haber tenido una mamá que no me abandonó, después que me enseñó de Dios, porque es lo más preciado que tengo en este momento, es lo único que nadie me puede quitar, literal, nadie me puede quitar la fe que tengo, la esperanza que tengo, es la mejor herencia que ella me pudo haber dado. Y en relación al carácter, si bien me heredó un carácter poco peleador, alguien que siempre está encontrando problemas en las situaciones, yo después que ella falleció, igual yo me di cuenta de muchas cosas de mi carácter, de que yo era como muy parecida a ella en ese aspecto y ahí yo empecé como a cambiar. Igual tomé algunas sesiones con psicólogo, he seguido leyendo, he tratado de siempre estar cambiando y he cambiado bastante, la verdad. Durante un año que estuve con mi hermano viviendo en Nueva Zelanda, practiqué mucho con él eso de amar a mis hermanos y aceptarlos tal cual son, no querer cambiarlos, ni andar criticándolos, ni andar peleando. Y me sirvió mucho esa experiencia ese año, me uní mucho más a mi hermano. Y ahora sí yo siento que, sobre todo con él, como que hay una unión especial con uno de mis hermanos, que es con el que estuve en Nueva Zelanda. A lo que voy es que he visto cambios en mí, de que esas cosas negativas del carácter de mi mamá que yo tenía, las he ido dejando. Antes, por ejemplo, yo era súper negativa, peleadora, egoísta, pensaba solo en mí, muy niña, muy infantil, muy inmadura. Ahora siento que no, siento que me falta mucho todavía, obviamente, pero sí he mejorado bastante. Así que me siento también orgullosa de mí misma, de tomar esa versión de mi mamá, sacar lo mejor de ella, copiarlo, y lo malo como, esto no, esto no lo voy a hacer. Me he propuesto también ser muy obediente, tanto a los consejos que ella me dio como a Dios. Y hasta ahora siento que he cosechado solo cosas buenas. Y sí, mi mamá tenía razón. O sea, cuando uno obedece, se libra de muchas cosas. También tengo doble beneficio porque no solo tuve a una maestra que es mi mamá, sino que también tuve a mi hermana. Y que yo creo que voy a grabar otro audio en relación a ella, porque le tengo que dedicar otro audio a ella, que también, mi hermana, que también fue otra persona y que sigue impactando todavía mi vida, pero quería como dedicar estos minutos a mi mamá. Como dije, me gustaría escribir un libro de ella, pero mientras tanto que no escribo el libro, quería dejar registro aquí porque me pasa que hay veces que conozco personas y le digo, y siempre sale mi mamá, el tema de cualquier cosa, siempre sale mi mamá, y le digo, oh, es que mi mamá tiene una historia que me gustaría contártela y no da el tiempo. Entonces, al tenerla acá en este video, en este audio, me es más fácil decir, mira, te voy a mandar un audio compartiendo la historia de mi mamá, a ver si es que alguien la quiere escuchar. Ya la persona si lo quiere escuchar, no la quiere escuchar, bueno, otra cosa, pero sí que quede el registro. Y también el objetivo de esto, aparte de poder compartirlo con alguien que yo quiera mandarle el audio solamente y no yo contarle toda la historia de nuevo, también en algún momento puede ser que alguien llegue a este audio que yo no se lo mandé o que alguien no se lo recomendó, pero que le aparezca y que le pueda servir de algo. No lo sé, solo pienso que podría servir. Porque finalmente ese es mi fin, como dar este mensaje como de esperanza, de que a pesar de que alguien pudo haber tenido una vida tan triste, sí puedo sacar yo algo bueno. O sea,
y tomarlo como algo de que para hacer una mejor versión en este caso. O sea, yo no siento tristeza porque mi mamá está muerta, por ejemplo. Tengo la misma esperanza que ella tuvo cuando ella enterró a su hija. Yo cuando enterré a mi mamá me pasó lo mismo. Yo sentí paz en mi corazón porque yo sé que ella descansó confiando en Dios. Ella tiene esa esperanza de que va a resucitar, según la Biblia. Entonces yo tengo esa esperanza que la voy a volver a ver. Si es que yo también sigo en este camino, porque si yo me pierdo, no la voy a ver. Ella sí se va a salvar, pero yo no. Entonces obviamente yo sí quiero salvarme y no quiero dejar este camino que yo elegí. Entonces, eso, esa es la idea. Como para mí, mi mamá es un sinónimo de fuerza, pero también de aprendizaje, de lucha y también de ejemplo. Ejemplo tanto qué sí hacer como también qué no hacer en otras cosas. Ah, también quería agregar una situación donde mi mamá también, como dije, hizo algunas oraciones muy fuertes. Me acuerdo que mi hermano, el mayor, cuando él era pequeño, le daban como unas convulsiones. No sé a qué se debía eso, no sé si fue el trauma de haber perdido a su hermana o que su papá y su mamá se divorciaron, o fue algo simplemente heredado o de algo, no sé. La cosa es que mi mamá cuando llevó a mi hermanito al hospital, el doctor le dio como muchas pastillas y todo un tratamiento. Y mi mamá cuando vio todas esas pastillas, ella dijo, ¿cómo va a ser posible que yo tenga que darle todas estas pastillas a mi hijo? O sea, y oró a Dios. No estoy diciendo que esto es lo que hay que hacer. No estoy diciendo que esto es lo correcto. Solamente estoy contando que ella actuó así. No sé si fue su fe, no lo sé. La cosa es que ella oró y dijo, Señor, yo te voy a entregar a mi hijo en tus manos. Le dan estas convulsiones, no sé qué es, lo dejo en tu mano, pero yo no le voy a dar ninguna de estas pastillas. Y dice que todo lo botó. Y desde ese momento a mi hermano nunca más le volvieron a dar convulsiones. Entonces, para mí mi mamá, una mujer pero totalmente de fe, y le pasaron también después muchas más cosas con todos nosotros. Eh, a una de mis hermanitas también estuvo súper enferma en el hospital, así a punto de morirse. Mi mamá siempre confiando y orando y bueno, y finalmente todos estamos bien, excepto la mayor que falleció en ese incendio y ese bebé que nació muerto. Así que, en fin, traté de resumir lo más importante de la vida de mi mamá, por qué la vida de ella me impactó tanto, pero creo que dije lo más importante. Así que espero que a alguien le sirva y que podamos aprender de los errores de las personas. Como ella siempre me dijo, no te lo digo para que tú después lo uses en mi contra, decir, ah, claro, usted hizo esto, así que yo igual lo hago. No, sino que por lo mismo te estoy diciendo que yo pasé por esto, me fue mal, entonces no lo hagas. Y yo cada vez que puedo aconsejar a mis hermanas, a mis amigas, de verdad yo soy una vieja chica que trato de aconsejar a todas las personas, siempre sale mi mamá y siempre le digo lo mismo, como obedezcan. O sea, la gente ya vieja que pasó sabe que por ahí no era el camino. Entonces, si ya alguien viejo te está diciendo que por ahí no es, ¿para qué vas a ir por ahí si sabes que por ahí no es? Aunque también dicen que hay gente que necesita pasar por el sufrimiento para aprender. En mi caso, yo me propuse no tener que sufrir para aprender. Si a mí me dicen, Daniela, no fumes porque eso hace mal, ok, no fumo. Daniela, ¿sabes que el alcohol? Ok, no alcohol. Daniela, ¿sabes que no andas en fiesta? Ok, no fiesta. O sea, no necesito pasar. Y además, justo gracias a Dios, no me gustan esas cosas. O sea, tengo la bendición de que justo no me gustan las cosas que me hacen mal. Estoy en la lucha de que no me gusten aquellas cosas que me hacen mal, como por ejemplo el azúcar, que estoy luchando con eso, con las cantidades de la comida. Eso es como que son cosas que sé que me hacen mal, pero todavía no puedo controlarla. Pero bueno, eso es otro tema. Así que eso, espero que les sirva.